Se acaba de abrir aquí en París la cuarta edición de los encuentros cinematográficos Viva México en el cine Luminor Hotel de Ville. Durante una semana el cine mexicano será el protagonista de proyecciones, mesas redondas y conferencias con numerosos realizadores y actores invitados especialmente para esta ocasión. Entre ellos encontramos a Arturo Ripstein, quizás el realizador mexicano con una más densa filmografía, habiendo realizado más de 50 películas desde su ópera prima Tiempo de morir, realizada en 1966 con apenas 21 años. Y el próximo sábado, precisamente, Arturo Ripstein ofrecerá en el anfiteatro de la Universidad de la Sorbona una clase magistral en torno a su última película, La calle de la amargura, junto a la guionista de muchas de sus películas y estrecha colaboradora, Paz Alicia García Diego. Y para hablarnos de esta masterclass en la Sorbona, de su intensa vida como cineasta y, por supuesto, de La calle de la amargura, Arturo Ripstein ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Arturo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quien ha venido maravillosamente acompañado de Paz Alicia García Diego, quien firma el guión precisamente de La calle de la amargura. Buenas tardes, Paz Alicia. Muy buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado ambos nuestra invitación. Es un gusto estar Encantado. acá. Permíteme que explique antes que nada que Arturo Ripstein nació en México en 1943 en el seno de una familia judía de origen polaco y que el cine va a interesarle muy pronto. El hecho de que tu padre fuera productor de cine, me imagino que te familiarizó muy pronto con ese mundo tan extraño del séptimo arte, ¿no? Sí, por supuesto, lo extraño era el otro mundo, el de la realidad, al que acompañaba yo a mi padre a los estudios, pues ese era el importante y el que me interesaba básicamente. Lo otro era lo difícil, entrar a los estudios y vivir la fantasía era una de las formas del entusiasmo y los gustos y el amor, por supuesto. ¿Cómo veía el niño Arturo Ripstein esas actrices, esas estrellas que pasaban por los estudios? A mí me gustaba mucho estar ahí presente. Mi vida entera estaba determinada por lo que había visto yo en los rodajes que acompañaba yo a mi papá a hacer. Todo me parecía que estaba relacionado con el cine. Me preguntaban, ¿tú has ido alguna vez en barco? No. ¿Y cómo te imaginas un barco? Hombre, pues es una cosa que flota en el agua, dentro de la cual hay una cámara cinematográfica, reflectores, cables en el piso y sillas de director. Y lo que me preguntaron, ¿has ido alguna vez en la vida a París? Por supuesto, ¿no? ¿Cómo es París? Bueno, París es una ciudad muy grande que está llena de cables en el piso, reflectores, cámaras cinematográficas y sillas de director. La vida era únicamente eso. Por supuesto, pues, es lo que me determinó y fue mi vocación saltó muy pronto. Imagino, Arturo, que muchas de esas escenas que veías no eran aptas para menores, ¿no? No siempre, no había un cine de grandes audacias. Los desnudos consistían en que de pronto una de las chicas coristas mostraba la axila y hasta ahí se llegaba, no mucho más. El Entonces, colmo del erotismo en aquella por época. supuesto, era un cine muy familiar. El cine mexicano estaba muy determinado por la cara que pretendíamos tener los mexicanos y no por la que teníamos realmente, es decir, las obscenidades, el estruendo, las majaderías quedaban a un lado y todo lo demás era dulzura y añoranzas de la utopía. También, por supuesto, era la época de las películas de cabareteras y yo recuerdo con gran entusiasmo sobre todo Ninón Sevilla y Lilia Prado. Ninón Sevilla a mí me gustaba muchísimo. Entonces me decía mi papá que me llevaba con 5 años a ver a Ninón Sevilla y yo me le quedaba mirando a las piernas. Me acuerdo que después, muchísimos años después, le presenté a Ninón Sevilla Paz. Y en Ninón Sevilla lo primero que hizo es: me cuidas mucho al Rubito, porque yo cuando tenía pelo y 4 años era Rubito. Arturo, ¿es cierto que fue la película Nazarín de Buñuel que viste con solo 15 años, que fue el germen de tu carrera de cineasta? De la carrera de cineasta que finalmente escogí, sí, antes ya quería yo estar ahí, no quería yo salir, conocía muy de cerca el cine, por supuesto, pues acompañaba a mi papá, y con él y con mi mamá íbamos al cine todas las semanas.
y íbamos a ver cualquier cosa, alfombras voladoras y cosas hermosísimas y muy estimulantes que a mí me gustaban muchísimo, pero un día me llevó mi papá a ver Nazarín de su amigo Buñuel, al que yo conocía porque se juntaban a hablar de rifles y pistolas y balas y cómo se recargaban y calibres y cosas por el estilo. Entonces yo conocía a este señor con el que se veía mi papá ocasionalmente. Y fui a ver la película y de pronto para mí la película fue un hallazgo profundamente estruendoso para mi vida. Yo sabía que las películas eran o en inglés con princesas y barcos y espadachines, o las películas que hacía mi papá, que era un cine muy comercial y muy craso. Y de pronto encontré esto y dije, es el camino que a mí me gustaría muchísimo seguir. Y fue la puerta que se me abrió y el principio de toda mi atención a un cierto tipo de película que encontré que era posible hacer. Es posible hacerlo, lo que pasa es que es muy difícil lograrlo. Yo siempre en mi carrera, ya larguísima, siempre he tenido la posibilidad de hacerlo. Lograrlo ha sido lo imposible. Bueno, algunos dicen que sí. Habría que discutirlo. Arturo, imagino que no era fácil acercarse a Luis Buñuel, ¿no? ¿Cómo fue tu encuentro con el maestro Buñuel? Pues yo lo conocía porque era amigo de mi papá, hablaban de armas. Nos gustaba mucho disparar, iban al campo de tiro y le pegaban a los platos que volaban y a cosas por el estilo. Y disparaban mal, por cierto, ambos, pero iban y yo lo conocía y me acerqué cuando vi Nazarín, fui a buscarlo a su casa y toqué el timbre, abrió la puerta, salió y le dije, yo que soy fulano y quiero ser hijo de productor en aquellos tiempos. Era ser automáticamente imbécil, porque se había escindido había el cine que tenía una serie de ambiciones, que andaba por un camino, y el cine comercial que andaba completamente por el otro. Entonces había una disputa y un abismo serio entre ambos. Yo, por supuesto, representaba al otro cine, al cine de lucro, no, del cine que se hacía para ganar dinero, tan respetable como el otro. Hay espléndidas películas que se hicieron en esos términos, y horribles películas que se hicieron con otro gusto y otra intención. Entonces fui a ver a Buñuel, le toqué la puerta y me cerró la puerta en la cara, en serio. Pero como era amigo de mi papá, pues abrió un momento después y me dijo, a ver, pasa. Y es todo muy curioso porque parece ficción y a estas alturas del partido creo que lo es, pero en fin, me invitó a pasar, estaba en su comedor, en la casa donde vivió hasta su muerte, y tenía un proyector encima de la sala, de la mesa de la comida, y me dijo, a ver, siéntate. Me puso ahí, empezó a enrollar una película en el proyector, a engarzarla, la empezó a proyectar y era un perro andaluz. Y entonces de pronto con 15 años o 16 estoy sentado en la sala de Buñuel viendo un perro andaluz con Buñuel. Entonces es una película apabullante en todo sentido. Empieza con una navaja que corta un ojo en dos, entonces, y de ahí para adelante las hormigas termina la película, se siente yo prácticamente imposibilitado de moverme, mudo, y empieza a engarzar otra película y la echa de nuevo y es otra vez un perro andaluz. Entonces, surrealista la situación. No, es que quería convencerme de que eso no fue, de que yo no iba a ningún lado. Y me dijo, pues eso es lo que yo hago, ¿quieres ser director? Porque le había dicho que yo quiero ser como usted. Y le dije, pues sí. Y un par de años más tarde vas a ser el asistente de dirección. No, eso es falso. No es cierto. Es totalmente falso, pero bueno, como ya se dijo en Wikipedia, ya es inmóvil, ya quedará para la historia y para siempre. No es verdad. Yo, hijo de productor, pues tenía la oportunidad de
pedirle permiso a directores que estaban trabajando con mi papá o eran sus amigos o yo los había saludado alguna vez y les me pedía la posibilidad de verlos cómo se hacía el cine porque no había escuela de cine. Entonces, para aprender a hacer cine, pues había que leer mucho sobre cine, había unos cuantos libros teóricos que eran fundamentales y ver todas las películas que se podía, que tampoco es como ahora, porque había que ir a las salas a verlo, a las salas pequeñas, cineclubes o al cine normal en donde se estrenaban, había muchísimas más opciones de las que hay ahora. Y entonces iba yo a ver a directores trabajar porque me dejaban entrar. Y uno de ellos. Uno de los cuales, el último, fue Buñuel, al que le dije, oiga, ¿me permite entrar a verlo filmar? Y me dijo, sí, sí, pues te paras por ahí por la esquina. Y me paraba yo por la esquina y con 18 años, pues yo era más o menos impertinente en ese sentido porque yo era enormemente tímido, pero sí tenía una vocación muy firme que me hacía caminar y llegaba a preguntarle cosas a Buñuel que nadie le preguntaba. Entonces yo le pregunté, le decía, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué hay una vasija de la dinastía Ming dentro de dentro de un closet? Entonces me contestaba, entonces era divertido el diálogo en ese sentido, pero hasta ahí yo me paraba con su portafolio cuando ya subí de escalafón de mero espectador a cargar el almuerzo de Buñuel. ya era otra cosa, pero asistente no, jamás fui. Nada más fui aprendiz y lo sigo siendo. ¿No serías lo que hoy se Patricia. llama asistente personal? No, asistente personal con todo y todo estaba todo el tiempo. No, a mí no me dejaba entrar todos los días al rodaje. Me acuerdo que un poco, que por esos tiempos, el que me invitó al rodaje de unas películas era Luis Mal, que estaba haciendo en México Viva María. Una película en algún Con dos pequeñas momento, actrices. con dos pequeñas actrices, sí, que eran muy encantadoras. Digamos que son Brigitte Bardot y Jeanne Moreau, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Y Brigitte Bardot era una mujer francamente simpática y agradable y muy fácil de llevarse con ella. Entonces a mí me invitó Mal al rodaje de su película y me estuve solamente en la Ciudad de México porque se filmó en muchos otros lados y fue una filmación larga. Me invitó 6 semanas y estuve 6 semanas con él todos los días, distinto a Buñuel. De Buñuel se me acusa de ser su asistente y su discípulo, y de Mal, con el que estuve más tiempo, nunca han dicho nada. Aprendí montones. El asistente de director de esa película, además del tonto del hijo de Buñuel, era Volker Schlöndorff, después uno de los grandes directores del nuevo cine alemán, un poquito previo al nuevo cine alemán, pero bueno, uno de los grandes cineastas, y con él aprendí muchísimas cosas, y con Buñuel fueron otras completamente distintas. Con Mal aprendí cómo se hacía una película y con Buñuel la distancia que había que tener con la obra que se producía. Y eso son cosas diferentes, ¿no? Pero no, asistente de Buñuel es falso de toda falsedad. Es como si yo me jactara o fuera un pendón en mi vida. No, me hubiera encantado haber sido, pero no lo fui. El asistente de Buñuel en esa película se llamaba Ignacio Villarreal, que fue el asistente de muchísimos años. Tomamos nota. Arturo, ¿qué recuerdos te quedan de tu primera película, Tiempo de morir? Que no es un guión de Alicia Paz, sino de dos jóvenes escritores, Carlos Fuentes y García Márquez. Está basado en un guión de Fuentes y Márquez. Es el primer guión original que escribió García Márquez para el cine. El trabajo anterior a Tiempo de morir era una adaptación de un cuento de Juan Rulfo, escrito especialmente para cine, que se llama El gallo de oro. Fue lo primero que escribió García Márquez para cine concreto. Y después escribió lo mío. García Márquez había estudiado para ser cineasta y por fortuna no lo fue nunca, porque entonces se tuvo que sentar a escribir y le fue mejor que si hubiera sido cineasta, porque todos los trabajos en los que García Márquez intervenía salían por alguna extraña razón de los hados y del destino mal.
¿Te lo hubieras creído si te hubieran dicho en aquella época que acabaría siendo Premio Nobel de Literatura? No me hubiera sorprendido en absoluto porque yo le tenía una enorme admiración entonces a García Márquez, conocía las cosas que estaba haciendo, estuve cerca de la escritura de Cien años de soledad, entonces yo sabía que iba a ser un gran escritor. El problema es que se volvió un hombre muy difícil porque hay tres cosas que te cambian la vida, que son el dinero, la fama y el poder. Entonces cualquiera de las tres, si te cae encima como chubasco, te transforma. A García Márquez le cayeron las tres al mismo tiempo. Entonces era muy difícil en su vida en ese momento porque se volvió pues una especie de superhéroe de película de la Warner Brothers y nunca descendió a la tierra terrestre jamás. Arturo, cuéntanos, ¿qué hubiera sido tu carrera sin la colaboración asidua de Paz Alicia García Diego, que está aquí con nosotros? Ahora que no nos oye. Yo trabajé yo tuve muy buen ojo y muy buena fortuna en no trabajar con guionistas. Los guionistas eran gente que tenían ya una serie de cánones preestablecidos de cómo tendría que ser una película y cómo tendría que escribirse un guión y qué trucos había para ir avanzando y me parecía amañado, artificial en el sentido peyorativo del término y fácil. Y a mí me gustaban otras cosas, entonces desde muy joven, bueno, desde mi primera película, preferí trabajar con escritores que con guionistas. García Márquez y Fuentes no eran guionistas, por supuesto, ni lo fueron solo circunstancialmente a lo largo de sus vidas, porque así les ocurrió, pero había yo trabajado con magníficos escritores. Yo trabajé con pues escritores de primer orden en México haciendo mis cosas y estaba muy bien, la colaboración era sustanciosa y estimulante, pero de pronto hace 35 años más o menos conozco a Paz y me empieza a contar historias banales de cosas que le habían ocurrido a su familia en los primeros 20 años del siglo XX, cómo habían desarrollado una serie de incidentes y era absolutamente fascinante escuchar. Lo que me contaba, no era guionista de cine, hacía algunos guiones para televisión y radio, cómics, pero no había hecho nunca cine. Y yo oyéndola tan prolija, de pronto un día haciendo curiosamente la adaptación de El Gallo de Oro de Rulfo, que era la primera película que había escrito Fuentes y con García Márquez para su primera versión, muchos años atrás. Yo fui a hablar con Rulfo, que era amigo, y le dije, ¿me das los derechos de esto? Y me dijo, sí, te doy un apartado de los derechos. En un tiempo fui a pedir permiso para hacer la película, me lo aceptaron en el ente financiero, en el instituto de cine que producía las películas, y me preguntó el director del instituto en ese momento, ¿quién te va a escribir el guión? Y entonces le dije, bueno, Paz Alicia García Diego. ¿Y quién es? Le dije, pues es una chica que está muy bien y que además cuenta unas historias formidables y además está muy buena. Y ese era básicamente el asunto, ahí nos entendimos, el director de IMCINE y yo, y le hablé con ella y le dije, quiero que me escribas una película. Y entonces le hablé por teléfono y la respuesta en ese instante fue no. Así tajante y directamente. Le dije, ¿cómo no? No, yo no escribo películas y no lo voy a hacer. Le dije, bueno, mira, te explico, va a ser así, se va a hacer esto. Yo no sé hacer guiones de cine. Le dije, yo te enseño, no tiene mayores
problemas porque es un asunto formal. Yo te puedo enseñar cómo se formatea un guión, pero el talento, pues eso no te lo enseña nadie en ninguna escuela, de ninguna forma, ni por ningún lado. Entonces le dije, piénsalo y yo te hablo pasado mañana y me dices qué te pareció. Y me dijo, sí, bien, de acuerdo. Pasaron 45 minutos y le hablé de nuevo y le dije, ¿ya lo pensaste? Y entonces me dijo, no, y no voy. Y entonces le dije, no, es que no te estoy hablando para preguntarte, te estoy hablando para decirte, vas a escribir el guión. Y ahí ya no tuvo más remedio. Sí. ¿Te sentiste obligada, Paz? Yo siempre he sido una niña aplicada. En la escuela era una alumna aplicada y cuando me dijo, lo tienes que tener para el 25 de mayo, como toda niña aplicada, dije, sí. Los niños aplicados somos así. Hablando de historias maravillosas, la historia de la calle de la amargura es genial, pero es una historia real, ¿no? Es una historia real y a mí siempre me pareció fascinante desde el primer segundo que apareció en los periódicos. En México se remarcó mucho. A ver, hay un énfasis distinto. Afuera resulta muy curioso, muy extravagante. Dos luchadores enanos. En México es habitual, los luchadores le llaman la sombra, ¿no? O su réplica. Son como se dicen a ellos mismos. Entonces eso no era lo que era muy sorprendente para México, que es claramente un país supersticioso, es que fueran gemelos idénticos, que hubieran nacido y muerto en la misma cama. Eso parecía fascinante. Y luego apareció la mamá, que es este tipo de madres que viven del sufrimiento, que viven de la exposición en cámaras de ese sufrimiento y cuánto les duelen los hijos, pues no sé si para sacar dinero o por lo menos para tener sus 5 minutos de gloria. Y pensé que era mi historia. Y dije, voy a escribirla, se lo planteé a Ripstein y empecé... En realidad no me planteaste No te lo nada. planteé, Luciano. No. Nuestro trabajo ha consistido en los muchos años que hemos trabajado juntos y las 13 películas que hemos hecho, se discute al principio de qué se va a tratar, porque hay un montón de buenas ideas que no son buenas ideas, que lo parecen. Entonces se discute muchísimo hasta que llegamos a un acuerdo de qué vamos a escribir en la próxima. Y se sabe bien porque hay una reacción física a esto, es lo que me interesa. Y por otro lado se vuelve inevitable. Se habla de eso todo el tiempo. En el caso de esta película, La calle de la amargura, Paz se puso a escribir por su cuenta. No discutimos nada, no se vio nada. 3 o 4 meses después de que ella trabaja habitualmente, yo en casa, yo no cuestiono lo que está haciendo, ni nada. Se mete, trabaja, tiene unos horarios más o menos precisos y 3 o 4 meses después llegó y me dijo, lee esto. Yo, ¿qué es? Pues es un guión. Dejé el guión sentado en el escritorio durante un rato largo porque hay que prepararse para leer un guión. No es como leer una cosa, es algo en el que lo que te vas a involucrar o piensas que te vas a involucrar o por lo menos tienes que estar muy seguro de si te vas a involucrar o vas a decir que no. En el caso de ambas opciones es peligroso porque yo vivo con la guionista. Entonces se vuelve complicado, no habíamos discutido muy peligroso. esto. Quizás lo más interesante de la película, aparte de la historia, es el tratamiento fotográfico, que recuerda Los olvidados de Buñuel quizás, pero también, ¿cómo se llama la película? Brutos, feos y malos, de Ettore Scola y Nino Manfredi, una película de los años 80. Sí, la conocí. Tan terrible es la realidad social de algunos barrios del DF. Hombre, eso y más, yo creo que... Yo no la veo ni siquiera tan terrible, ¿eh? Vamos, voy a decir que es una película, de todas las que yo he hecho con Ripstein, probablemente sea la más esperanzadora. Es una película que al final reivindica la amistad entre dos mujeres que no la llevan mal y que ahí van se quejan de la vida, pero la sobreviven con interés y yo diría con un puntito de alegría. No lloran sus penas. Me gusta que no sean un par de quejicas. Decía hace un momentito, cuando yo pensé que iba a enfocarla en la mamá y los enanos, muy rápido me di cuenta que los personajes interesantes eran estas dos ángeles de la muerte, que se convierten en instrumentos del destino, a pesar suyo, desde la inconsciencia, y cómo la vida las lleva
a la cárcel y estoy segura que van a sobrevivir a la cárcel. Van a salir, de 15 años después saldrán viejas y jodidas, pero no es particular, vamos, no es una película muy terrible. No. Imagínate nada más cómo es mi vida cuando hago una de las películas más escalofriantes que he filmado jamás y ella dice que no es terrible, que es esperanzadora. Espérame. Entonces, tiene sí. uno de los momentos que a mí me parece muy lindo, más generosos que yo he escrito, que es la eutanasia que Patricia Reyes Espíndola, una de las dos putas, le hace a la viejilla con la que cohabita, que no la va a dejar solita, porque la quiere, la cuida, la mata. Claro, es el asesinato limpio y dulce y justificable. Sí, me parece un acto muy compasivo y yo lo reivindico. Aquí yo calculo que tendría yo que ser compadecido por la mitad de la humanidad, por lo menos la hispanoparlante. En toda la película, precisamente hablando de los dos enanos luchadores de Catch, no se sacan la máscara, pero sí en cambio se les ven las posaderas. Sí, porque las posaderas hay un problema técnico elemental y eran hermanos gemelos idénticos. Por supuesto, encontrar a dos hermanos gemelos idénticos, enanos que fueran luchadores. Entonces, se volvió un problema muy serio. Entonces, Paz decidió, en un ataque de, ahí sí, surrealismo inexplicable, decir, se quedan con la máscara puesta. ¿Cómo así? Como no se van a aparecer, pues se quedan con la máscara puesta todo el tiempo y da igual. ¿Por qué? Porque son luchadores enmascarados y es su identidad y su sentido de la vida. Ahora, claro, cuando se le ven las nalgas, a ambos las nalgas son idénticas, entonces ahí sí no teníamos prueba ningún inequívoca problema. de que la anatomía es bastante general, ¿eh? En fin, no se pierdan esta película, La calle de la amargura, de Arturo Ripstein. Y ya lo saben, tienen una cita este sábado por la mañana, temprano, a las 10 de la mañana, en el Anfiteatro de la Sorbona para la clase magistral de Arturo Ripstein y de la guionista Paz Alicia García Diego. Muchísimas gracias a ambos por haber estado aquí con nosotros. Y si quieren volver a ver esta emisión o incluso verla en vídeo, lo pueden hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI. Y permíteme también saludar a Julien Legge, quien ha estado a cargo de la realización, de la imagen y del sonido de esta emisión. Gracias de nuevo a ambos y mucho éxito en la Sorbona. Muchísimas gracias a ti.